Esta noche con nosotros está Carlos Leado. Él es abogado de profesión, ex militar, y bueno, creo que es una persona indicada quien puede compartir con nosotros, ministrarnos acerca de esta necesidad que tenemos en Bolivia de integrarnos, ¿no? Como hermanos, como amigos, como pueblo, como nación. Así que bueno, le damos la bienvenida a Carlitos y vamos a estar también a la siguiente semana con el pastor Felipe Kittelson, quien nos va a estar compartiendo un poco acerca de el evangelio, este evangelio que puede transformar una nación, ¿no? Bienvenidos entonces a todos. Adelante, querido Carlitos, te cedo el micrófono. Bienvenido esta noche. Gracias, querido Franz. Gracias por la presentación. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir lo que hemos recibido, ¿no? Porque creo que todos los que estamos acá tenemos algo que dar porque hemos recibido. Y como dice la palabra, de gracia recibimos y tenemos que dar, ¿no? Entonces, gracias por darme la oportunidad de compartir algo que creo que arde en sus corazones también de ustedes, de querer ver nuestras naciones sirviendo al Señor, ¿no? Nuestras naciones transformadas al diseño que Dios quiere, el diseño con el que fueron originalmente pensadas. Entonces, que el Señor nos guíe en este momento, que Dios nos guíe a que traigámoslo del cielo aquí a la tierra, que seguramente van a haber muchas cosas de mi corazón, pero que el Espíritu Santo me guíe a alinear todas las cosas al reino y que en lo posible no haya mucho de mi corazón, sino más del reino en lo que voy a hablar. Señor, y como dice en la visión y lo que es Impiras, Señor, inspíranos. Señor, inspíranos, por favor. Por favor, tú sabes, Padre, que tenemos muchos planes en nuestro corazón, sí, pero solo tus propósitos van a prevalecer, Señor. Esa es una verdad, Señor. Está escrito por ti, Señor, y así ha sido siempre, Señor. Sí, gracias, sí, por todo, Señor, porque así va a seguir, Señor, porque es una verdad tuya, Señor. Y así va a seguir, Señor. Gracias por todo. Por eso ayúdanos a que nosotros nos alineemos a ti, Señor. No tú a nosotros, Señor. Nosotros nos alineemos a ti, Señor. Y que venga tu reino, Señor. Y se haga tu voluntad, Señor. Y verdaderamente seamos transformados, Señor. Para que la gloria de tu nombre, Señor, sea manifestada en esta tierra, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos el privilegio, Señor, de servirte, Señor. De alguna forma, Señor. De pequeños detalles, Señor, pero de alguna forma sirviéndote, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, como decía Franz, el tema que me invitó a compartir es lo que dice ahí, integrando pueblos y culturas de una nación. Y bueno, hay un principio que todos lo sabemos y creo que es importante recordarlo en esta reunión, que todas las naciones, todo lo que hay en esta tierra pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios, y Dios está trabajando en su diseño para hacer que todo vuelva a su imagen y semejanza. Todo a su imagen, tal como fue creado. Dios está trabajando hoy en día con muchas personas, incluidas nosotros. Está trabajando el Señor para volver al diseño original, para restaurar todas las cosas como fue en su intención original. Y bendito sea el Señor que nos guíe. Y para hablar sobre las naciones, sobre que las naciones pertenecen a nuestro Dios, tendríamos que recordar primero el Salmo 22, capítulo 27 al 28. Dice, ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán toda la familia de las naciones, porque el Señor es el reino, porque del Señor es el reino, y Él se enseñoreará de las naciones. Amén. Palabra del Señor. Salmo capítulo 86, versículo 9.
Vendrán todas las naciones que hiciste y adorarán. Oh Señor, delante de ti glorificarán tu nombre. Esas son las naciones. Esas son las naciones, esos somos nosotros, esos son nuestros países que van a estar delante del Señor en su momento y glorificarán su nombre. ¿Cómo lo hará el Señor? Está en su diseño, está en sus tiempos, y que seamos parte de eso es un privilegio. Después, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Amén por esa revelación. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Descansamos en eso. Descansamos en eso. Aunque no lo podamos ver en este tiempo manifestarse, no lo sé, por la fe, yo creo que puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser pasado, los tiempos son del Señor. Pero bendito el Señor que nosotros nos encontremos haciendo su voluntad y buscando con todo nuestro corazón, que arda en todo nuestro corazón, que estas naciones las podamos ver en el tiempo de la tierra, que las podamos ver. Y si nosotros no podríamos ver esto, bueno, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir esto, puedan verlo. Y nosotros podamos tener el privilegio de estar sentados en las tribunas, siendo considerado la multitud de testigos. Dios nos dé el privilegio y nos ayude a mantenernos firmes y perseverantes en la fe, y que podamos un día ser parte de la multitud de testigos, de la nube de testigos que están mirándonos hoy día cómo corremos. Así que solo Dios sabe los tiempos y cómo lo hará, pero esa es la verdad, lo que está en los Salmos, lo que está en Apocalipsis y lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad del Señor, y en eso descansamos. Amén. 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 Bueno, como dijo Frank, yo estoy en Santa Cruz, Bolivia, la hermosa Bolivia, la diversa Bolivia, la que tenemos de todo. Bolivia ha sido y es hasta el momento muchas veces menospreciada por su tamaño, menospreciada por su cultura, menospreciada por las riquezas que a veces han sido saqueadas. Pero es una nación que está en el corazón de Dios, y que a Dios le plació poner dentro de esta nación una diversidad de naciones. Por eso ahora, bueno, es llamada como Bolivia plurinacional, donde se encuentran varias naciones. Y hay algunas preguntas que quisiera que nos hagamos y que las vamos a ir respondiendo durante esta reunión, este conversatorio. Vamos a ir respondiéndolas. No sé si alguien en algún momento va a hacer alguna pregunta o algo, o es al final, querido Franz. Vos lo regulas eso, ¿verdad? Sí. No te preocupes. Si alguien levanta la mano, yo te digo, y si no, al final, no hay problema. Amén. Okay. Muy bien. Hay algunas preguntas que nos vamos a hacer, como estaba en lo que era el banner de presentación de esta reunión, que era ¿qué nos une como cultura? ¿Qué nos divide? Para saber, entiendo que hay hermanos de muchas naciones, Venezuela, Colombia, Estados Unidos,
de muchas naciones. Entonces, las preguntas van dirigidas para todos, porque en todas las naciones hay naciones dentro de esas naciones. Entonces, es importante que entendamos estos puntos para saber ministrar al Señor, para saber trabajar el evangelio. No nos olvidemos que Jesús caminaba en un tiempo donde había muchas culturas, muchas naciones dentro de Jerusalén, Samaria, pero había muchas culturas. Pero ¿qué hizo Jesús para hablar? Obviamente habló solo un evangelio, pero él ministró de diferentes formas, entendiendo que somos diferentes, aunque vivimos en una misma nación. Entonces es muy importante entender qué nos une, qué nos divide, qué tenemos en común como nación, qué nos diferencia de las otras naciones o dentro de la misma nación, qué nos diferencia entre todos los hermanos que vivimos en una misma nación, pero que somos de diferentes nacionalidades o también de diferentes culturas dentro de una misma nación. Algo el último punto sería cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Vamos a analizar esas 5 preguntas y en el desarrollo del conversatorio, y ahí vamos a poder ver cómo ministrar o que el Señor nos guíe si hay algún nuevo diseño o alguna forma diferente de cómo conectar el corazón entre las naciones. Bueno, es importante entender un poco sobre cosmovisión. Entiendo que todos los que están en esta sala estudian bastante sobre eso, sobre la cosmovisión, sobre la cultura, entender para la educación, para la política, para la economía, todo. La cultura abarca todo de una nación. Entiendo que son expertos en la temática, pero es bueno recordar que una cultura nace de una cosmovisión, de cómo vemos la realidad, cómo vemos nosotros nuestra vida, lo que es el universo. Dicen que la cosmovisión es un conjunto de supuestos que una persona sostiene consciente o inconscientemente acerca del mundo y de su funcionamiento. Entonces, esta cosmovisión nos puede hacer unos lentes de ver cómo creemos que es el mundo, cómo funciona. Todas las veces estos lentes son sesgados de todos nosotros. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios para que vaya trayendo luz a nuestra visión y vayamos entendiendo verdaderamente cómo ve Dios las cosas. Pero fuera de esto, la mayoría de las personas que no tienen un entendimiento de la cosmovisión bíblica están muchas veces cegados por las mentiras de las tinieblas. Entonces es importante y tienen ya predisposiciones a juzgar naciones, culturas, personas, todo. ¿Qué sucede con la cosmovisión? Condiciona los pensamientos. Ya condiciona cómo pienso, cómo vivo, qué creo, qué hay en mi corazón respecto de otra persona, de otro grupo étnico dentro de mi misma nacionalidad. Y hay algo que también es una verdad que dice, así como pensamos, así vivimos. Creo que es un proverbio tal cual es su corazón, tal es él, dice la palabra. Entonces dice que como somos nosotros en nuestros pensamientos, así somos. Así como pensamos, así vivimos. Por eso es que los que estamos acá somos personas que con nuestro corazón, gracias a que el Señor ha puesto eso en nuestro corazón, buscamos la verdad. Buscamos las verdades de Dios para que nos traiga luz a nuestra vida y podamos salir de las tinieblas, de las oscuridades que hay en nuestra manera de pensar. Amén. Gracias por la bendición que Dios nos da en eso. La cultura son las raíces de un árbol y el efecto son los frutos. Entonces, por eso es importante entender un poco y hablar un poco sobre cultura para entender por qué nuestras naciones están como están. ¿Por qué Bolivia está como está? Para algunos seguramente bien, para otros mal, pero ¿por qué está como está? Venezuela, ¿por qué está como está? ¿Por qué Colombia, Estados Unidos? Entonces hay que entender muchas veces las raíces, la cultura, para entender por qué estamos. Y es muy difícil, y por eso ahí hay una verdad.
los frutos es el efecto de las raíces, y las raíces son la cultura. En un país que tiene que somos plurinacionales, como dice nuestra constitución, entonces hay bastante diversidad de frutos. Entonces, y así sucede en todos los países porque no somos iguales todos. Entonces, hablando de las preguntas, que hace un rato le dije que íbamos a desarrollar esas preguntas, ¿qué nos une en una nación? ¿Qué nos une a Bolivia? Yo le decía, en Bolivia somos muy diversos, tenemos una gran variedad de naciones dentro de nuestro territorio. Pero ¿qué nos une verdaderamente? Muchos dirán una misma bandera, un mismo himno, un mismo territorio, los valores. Esas son cosas, son lo que nutren la cultura. Y esos son los que nos dan un sentido de identidad y pertenencia a un lugar. Por eso esas son cosas que nos unen. Por ahí entendemos por qué muchas veces las tinieblas buscan destruir todo eso. Busca destruir nuestra identidad como una sola nación, con una plurinacionalidad, pero con una misma bandera, un mismo himno, un mismo territorio y los mismos valores. Obviamente los valores son adoptados las personas y no son los mismos, pero sí, esos son los que nos va uniendo. Podemos verlo cuando juega la selección, cuando tenemos una victoria como nación, cuando hacemos algo, nos hace que nos alimente nuevamente ese ánimo y sentirnos orgullosos de nuestro país, sentirnos orgullosos que somos venezolanos o colombianos o peruanos. Eso hace que nos sintamos orgullosos de dónde estamos, en el lugar donde nos ha enviado. Eso es importante saber, porque la tiniebla juega con esto, de destruir eso. Como decía Franz, yo he tenido el privilegio de haber estado 11 años dentro del ejército, y todos los días, desde el primer día que entré al colegio militar que me formó en la carrera profesional, en la carrera militar, desde el primer día nos inculcaron con bastante fuerza lo que eran los valores cívicos, para que nosotros vayamos amando a nuestra bandera, nuestro himno, todos los días lo cantábamos, todos los días lo repetíamos y todos los días nos sentíamos orgullosos de izar nuestra bandera, de cantar nuestro himno, de los valores que nos comprometían con nuestro país. Entonces, es importante saber eso, los valores, el amor. ¿Cuáles son los valores que yo recalco en nuestro país, en Bolivia? Que seguramente deben haber algunos y quizás otros también en otros países. Pero en nuestro país, en Bolivia, en la que me identifico bastante porque Dios me envió con un propósito a este país. Por eso es que arde mi corazón por este país, al igual que un venezolano arde su corazón por Venezuela, porque tenemos un propósito ligado al territorio. Los valores que yo creo que me identifican harto como los bolivianos es el amor, el servicio, la solidaridad, el trabajo esforzado, la esperanza y hay otros más. Pero eso pude verlos que verdaderamente nos une. Si quiero dividir a una nación o quiero dividir a un grupo que está unido por estos valores, es muy fácil. Hay que encontrar los contravalores de esto y trabajarlos profundamente en sus raíces, dentro de una misma cultura. La otra pregunta era, ¿qué nos divide? En nuestro país, hablando de Bolivia, porque es lo que conozco, no conocemos. Sí, bueno, sí trabajé en un país por un tiempo corto de 6 meses. Trabajé en un país africano que las Naciones Unidas me llevó. Vi esos valores que les hablaba hace un rato, los vi totalmente destruidos por la codicia, por la angurria de poder que tienen muchas veces los gobernantes, pero no nos olvidemos que todo lo que son nuestros gobernantes es el fruto de lo que es nuestra cultura. Uno. Y segundo, que hay que entender también que todo nace en lo espiritual. No es que directamente nos nace como seres humanos pelearnos, matarnos. No, todo es un proceso de la tiniebla que va trabajando en nosotros, en los seres humanos, para hacernos destruirnos. Porque lo que quiere hacer el enemigo lo sabemos. La Biblia dice que viene a robar, a destruir y a matar.
Entonces, eso lo va a estar trabajando siempre las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace? La tiniebla sabe cuáles son nuestros factores que nos unen. Entonces va a trabajar dividiéndonos o haciendo que nos empobrezcamos de alguna u otra forma. Por ejemplo, Bolivia tiene una historia marcada por el abuso de los recursos, ya sea humanos, naturales y económicos. Desde su fundación estamos marcados por esta triste realidad que es el abuso, el mal uso, se podría decir, de los recursos humanos, naturales y económicos. Desde la esclavitud en la época de la plata, a los seres humanos, los recursos naturales, la explotación desmedida, tanto del oro, el petróleo. Ahora esperemos que hombres y mujeres se levanten con visión verdaderamente de Dios y no estemos dilapidando los recursos que hoy día nos está ofreciendo nuestro país, nuevamente un nuevo tiempo, que es el litio. Entonces, los económicos, sabemos, se han consumido o lo han mal utilizado todos los recursos económicos que tenía este país. En los humanos, no solamente la esclavitud que vivimos en La Plata, en la época de La Plata, el oro, todo eso. Los recursos humanos, con el mismo hecho de ser menospreciados, no tener oportunidades para poder desarrollar nuestros recursos intelectuales, el recurso humano también es maltratado. Por eso hoy día nuestros jóvenes en nuestro país están buscando dónde poder ir a prosperar, dónde salir adelante. Están buscando otros países para querer ir a cumplir su propósito o salir adelante en la vida, porque a veces no entienden de propósito, pero eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, nuestra Bolivia está marcada por el abuso, mal uso de los recursos humanos, naturales y económicos. ¿Cómo se ha trabajado esto? A través del odio, envidia, codicia, egoísmo, rivalidad, divisiones, etc. Estos contravalores hoy día está, como diría, a flor de piel en nosotros, en Bolivia. Lamentablemente, las tinieblas han avanzado en la gran mayoría de nuestra sociedad. Gracias a Dios que hay hombres y mujeres que no se dejan contaminar su corazón, pero necesitamos entender que eso nos está dividiendo en este tiempo. Odio, envidia, codicia, egoísmo. El otro día un hermano hablaba sobre una cultura de algunos hermanos y él hablaba haciéndonos entender cómo son en el altiplano. Yo tuve un profesor del altiplano que nos decía que los aymaras verdaderamente lo que hace que ellos salgan adelante, nos decía que lo tomaban como un valor, es la rivalidad, nos decía. Que la rivalidad es lo que los motiva más para salir adelante, para esforzarse y prosperar. Me decía eso, que más bien es un valor para ellos la rivalidad. El ver a su vecino que le está yendo bien y que tiene un auto, bueno, yo quiero tener 2 autos. Mi vecino tiene una casa con 2 pisos, yo quiero tener 3. Entonces la rivalidad dice que lo motiva. Pero nosotros entendemos, para mí, no, yo creo que la competencia, el buscar el salir adelante, el que ganemos todo, el ganar, esa es la forma de desarrollarnos como sociedad. Pero la rivalidad no es tanto un buen valor, porque a través de la rivalidad hay familias que se destruyen, hermanos que se destruyen, por nada más que querer tener más que el otro. Entonces, estos contravalores son algo que está moviéndose bastante en nuestro país en este tiempo. ¿Qué nos divide? Les decía eso. ¿Qué tenemos en común? Yo, preguntándole al Señor qué tenemos en común, es un propósito relacionado a un mismo país. Dios no hace nada sin un propósito. Y yo creo que si nosotros hemos nacido en Colombia, en Costa Rica, en Hawái, en Bolivia o en Perú, es porque Dios así se plació y tenía una intención de que nosotros nazcamos en cierto lugar específico
de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos une como en un país con muchas culturas? Un propósito relacionado obviamente a un mismo país. Hay una palabra que hace muchos años recibió un hombre de Dios que cuando la escuché marcó mucho mi vida porque entendí verdaderamente quién es Bolivia delante de Dios. Y yo creo, hermanos de otros países, yo creo que cada nación tiene una palabra específica de parte de Dios. La palabra que yo entendí que Dios habló hace más de 50 años para Bolivia y que hoy día se están cumpliendo, dice así, miren, Bolivia, pequeña y menospreciada entre las naciones, pero grande y amada en mi corazón. De ti saldrá luz y bendición a todas las naciones. Esa es la marca, esa es la marca de Dios para Bolivia. Inclusive hay personas que han hecho, que a través de profecía y revelaciones de Dios han comparado nuestra nación con José, con uno de los hijos de Israel. Entonces hay que entender también que creo que cada nación puede ser comparada fácilmente con alguno de los hijos de Israel y saber cuál es el carácter que tiene cada nación. Nosotros, yo entiendo que Bolivia tiene un carácter como el de José. Entonces en algún momento se manifestará lo que está dentro de José. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser pacientes, no dejarnos contaminar con el odio, la venganza, como fue con José, que no se dejó contaminar, luchó para no contaminarse con eso. Pero esta no es una charla solo de Bolivia, pero para que yo le puedan entender qué es lo que creo, es así. Bolivia, toda nación, Venezuela, debe tener una palabra en el cielo, que seguramente ya se la ha dado, que eso es lo que marca y sella Venezuela. Y eso hay que pararse y seguir creyendo hasta que se cumpla. En Jeremías 1, versículos 4 y 5 dice, y vino a mí la palabra del Señor. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que naciera, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¿Qué significa esto? Que Dios a cada uno de nosotros, los que somos parte de estas naciones, nos ha enviado, antes de conocernos ya nos había preparado para mandarnos a los diferentes países. Si hoy día estamos viendo una dificultad dura en nuestros países, tranquilos, tranquilos. Jesús dijo que iba a pasar, que habrían muchas tribulaciones, tempestades, pero dijo que nos tranquilicemos, que Él estaba con nosotros. No sé cómo lo irá a hacer o cuánto tiempo tardará en ordenar y volverla a la nación verdadera que está en el cielo, no lo sé, pero mi trabajo es ser paciente y caminar en fe, buscando la voluntad de Dios para que se cumpla, para que venga el reino a mi nación y pueda ser transformada. Entonces, Jeremías es algo importante que entendamos, que Él ya nos consagró y nos puso como profetas, pastores, maestros, evangelistas, no sé, con el llamado que nos puso el Señor, pero nos puso en esta tierra para que nosotros traigamos el reino de los cielos a esta tierra. ¿Qué nos diferencia? Dios, algo que hay que entender que muchas veces no se comprende, pero Dios nos hizo diferente. Esa es la voluntad del Señor. Nos hizo diferente. Debemos amar la diferencia, no creer que es un problema. Amar a nuestros hermanos, si son del altiplano, si son del oriente, si son de los valles, si son de la ciudad, si son del campo, si es rico, si es pobre, debemos amar a todos. Dios nos ha hecho diferentes. Y eso es importante porque el enemigo siempre va a empezar por el corazón. La diferencia es un producto de la sabiduría de Dios. No debemos odiar, no debemos renegar con la diferencia, con la forma de ser de otras culturas. Nunca debemos, porque todos los seres humanos, todas las naciones han sido creadas por Dios y debemos estar agradecidos y bendecir las naciones, bendecir a las personas que viven en esas naciones. En Romanos capítulo 12, versículo 6, hablaba de los dones
ahí habla de los dones del Señor. Dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Somos diferentes por la gracia del Señor. Él nos ha hecho diferentes. Entonces nunca debemos menospreciar jamás lo que otra persona tiene o lo que otra persona es. Obviamente que muchas veces la forma de ser de otras personas y otra cultura está muy impregnada por las tinieblas. Entonces por eso nos cuesta mucho abrazar y amar la diferencia, porque mucha de la diferencia no es una diferencia hecha por Dios. Es algo distorsionado hecho por las tinieblas. Sabemos que las tinieblas mienten, todo es con engaño, pero tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esos ojos con sabiduría para ver cómo Él ve a las demás personas. ¿Cómo nos ve Dios? Eso es importante saber también. Anoté algunos principios que creo que son importantes que los recordemos para que entendamos y podamos ministrar naciones o ministrar las culturas que están en nuestras naciones. ¿Cómo nos ve Dios? El reino de los cielos en la tierra y la autoridad delegada. Dios nos creó y nos dio la autoridad, nos delegó la responsabilidad de administrar su reino aquí en la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Esta es la traducción viviente. Dios nos creó, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, nos hizo a su imagen para que tengamos el gobierno, la autoridad sobre esta tierra. Hay un punto ahí que todos lo sabemos, que lo único que no dice Dios aquí que tengamos dominio es sobre otra persona. El momento que nosotros queremos controlar, manipular, someter a las personas, extorsionar a las personas para que hagan nuestra voluntad, aún pensando que estamos agradando a Dios, estamos yendo en contra del diseño de Dios. No podemos nosotros someter a nadie, a ningún ser humano. Nos dio autoridad y dominio sobre los animales, sobre los peces y sobre las aves. Perdón, sobre todo en la tierra. Pero nunca sobre otro ser humano. Ahí empieza el problema. Cuando el ser humano, por más que querramos hacer por un bien algo, estamos tomando principios de las tinieblas. No podemos someter a nadie ni manipular a nadie para que haga la voluntad de Dios. Dios tiene que dar la convicción a cada persona, a cada nación, para que haga su voluntad en amor. Pérdida de la autoridad. Así como Dios nos la entregó, todos sabemos que en la Biblia explica también cuando Adán se equivocó, tomó malas las decisiones y perdió toda la autoridad. Con la caída perdimos la autoridad que se nos había entregado en el Edén. Perdimos esa autoridad. Pero lo bueno es que Jesús restituye la autoridad en la tierra. Jesús la restituyó, la autoridad que habíamos perdido. Nos dio nuevamente el acceso a la autoridad que habíamos perdido en el Edén. ¿Cuál fue lo primero que habló Jesús cuando comenzó su ministerio? Lo primero que dijo él fue está en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la prioridad número 1 de Jesús. Por eso fue lo primero que dijo cuando comenzó su ministerio. La primera palabra, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendemos que Jesús es Dios. Era Dios aquí hecho hombre caminando acá. Tenía toda la sabiduría, todo el discernimiento, y él entendía cuál era el verdadero problema del ser humano. Él sabía que el verdadero problema del ser humano no era Satanás. Nunca ha sido Satanás el problema del ser humano. Satanás es un ser creado y nuestro Señor, nuestro Padre, tiene dominio sobre él y control sobre él. Pero Jesús dijo una cosa: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra, arrepiéntanse,
Muchos de ustedes la saben muy bien esa palabra y es la metanoeo. Metanoia, metanoeo. Que quiere decir cambio de manera de pensar. Que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Jesús sabía exactamente cuál era nuestro problema. Nuestros pensamientos. Nuestra manera de pensar. Y él lo primero que dijo, cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que renovar nuestra mente. Jesús, otro punto que es importante recordar, que Jesús restauró un reino, no una religión. Y muchos de nosotros, Jesús nos abre la puerta nuevamente al reino para que entremos y caminemos en el reino, pero muchas veces nos quedamos en la puerta y no renovamos nuestra mente, no cambiamos nuestra manera de pensar. Creo que ese es uno de los principales problemas de nuestros hermanos que no crecen, porque siguen con su misma manera de pensar del mundo, de la cultura caída. Y necesitamos renovar nuestro pensamiento a la cultura del reino, cambiar nuestro pensamiento por una cultura de reino. Entonces, por eso es que muchas personas no cambian, no pueden caminar en el reino, porque Jesús es la puerta, pero necesitamos renovar nuestros pensamientos. Para caminar dentro del reino, necesitamos tener otra cultura. Y esa cultura, como les decía hace un rato, es otra cosmovisión. La cosmovisión determina nuestra manera de vivir, como hablábamos hace un rato. Así como pensamos, así vivimos. Y si nuestra cultura no está adecuada al reino, no podemos caminar en el reino por más que tengamos nuestro corazón hacia el Señor. Por eso Jesús dijo, cambien su manera de pensar. Y lo que trabajó con sus discípulos en esos 3 años fue en su manera de pensar, A ellos los entrenó totalmente para que ellos dependan del Espíritu Santo, porque él sabía que iba a estar poco tiempo y se iba. Pero iba a estar el Espíritu Santo que nos está guiando hoy día, era el que también iba a venir y los iba a guiar a los discípulos de Jesús. Renovación del entendimiento. ¿Qué significa? Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si no hay una renovación de nuestra mente, no hay cómo entendamos cuál es la voluntad de Dios. También es muy difícil ver a las otras naciones con las que vivimos como las ve Dios. Dios veía al pecador, al alcohólico, a la prostituta, al asesino, lo veía y lloraba por lo que sufrían, todo eso. Pero él oraba y hacía que se arrepientan de su manera de pensar y que cambien su pensamiento. Ese fue su mover, pero no podemos entender cuál es la voluntad de Dios si no la hemos renovado. ¿Por qué? Porque hace un rato les expliqué que la cultura de este mundo, las tinieblas, han metido mucho odio en nuestro corazón, han metido envidia. Quizás nosotros, porque tenemos un nivel de conocimiento de parte de Dios, que Dios está tratando en nuestra vida, en el caminar en las casas, en nuestra casa, en nuestras congregaciones, Dios está trabajando, cambiando nuestra manera de pensar. Pero no se olviden que vivimos con naciones paganas, que no entienden de esto, pero el desafío es que no entre el odio en nuestro corazón, que no entre eso, que no entre el menosprecio a esas naciones. El otro día estuve en el altiplano, la semana pasada estaba en el altiplano, en una parte del altiplano, y de verdad que uno los ve, entonces, a mí me dan pena verlos tan destruidos, pero son gente bien fieros, bien duros, cerrados al consejo, a la ayuda. Por eso es que Dios nos tiene que dar la sabiduría para llegar al corazón de esos hombres y de esas mujeres, y no pensar como lo veríamos si no tuviéramos el entendimiento de Dios con menosprecio, porque muchos de estos hermanos viven a veces hasta como animalitos. Entonces el desafío es ese, hermanos, que no entre en nuestro corazón ese menosprecio, sino que los amemos y busquemos las estrategias de parte de Dios para que podamos ganar el corazón de esas personas. Ahorita les explico una estrategia. A otro versículo que habla sobre la renovación, despojémonos de las vestiduras antiguas y que nos renovemos y nos vistamos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante.
que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Hermanos, Dios, todos lo sabemos acá, Dios nos dice que nosotros nos revistamos. Y eso tenemos que enseñar a los hermanos, que el trabajo no es solo orar, no es solo haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, es importantísimo, pero necesitamos caminar y nosotros ir vistiéndonos con las nuevas vestiduras, ir sacándonos el viejo hombre e ir vistiéndonos del nuevo hombre. Eso es importantísimo, cambiar nuestra manera de pensar. Entiendo que muchas personas tienen el concepto del evangelismo, de ir y compartir muchas veces las culturas, pero muchas de las culturas, ya sea del altiplano o del occidente, de cualquier lado, están mezcladas con las tinieblas. Por eso es que necesitamos tener la sabiduría y el entendimiento del Señor. ¿Qué es qué? Porque yo no puedo ir por amor a un hermano acá y sentarme a una actividad pagana, sentarme a adorar dioses, porque es su fiesta, pero sí es que es nuestro hermano y tenemos que tener misericordia a él. Yo creo en la misericordia, creo en el amor, pero dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No la misericordia que le tengamos, sino la verdad. Sí tenemos que tener la sabiduría y el amor y el entendimiento y la estrategia de Dios para ver cómo llegamos con el evangelio, con la verdad. Sí, la verdad es una, pero sí tenemos que saber, porque he visto muchos hermanos que se mezclan con las culturas, no solo las del campo, sino en las ciudades, haciendo actividades. Por ejemplo, yo siempre digo, el acuyico de coca, que se ha vuelto bien común en Bolivia, es una forma de adorar a dioses. ¿Por qué? Porque antes lo hacían los incas, los aymaras, los quechua, o lo siguen haciendo, hacían ofrendas, echaban la hoja para, como forma de adorar a sus dioses. Ahora el acuyicar, que le llaman acá en Bolivia, están adorando, están haciendo, es una forma de adoración a sus dioses, porque están masticando la hoja de coca. Y hay muchos hermanos que la mastican la hoja de coca pensando que no es nada, ningún problema, no tiene nada de malo. No juzgo a los hermanos, juzgo la acción. Por eso yo también me puedo equivocar. Yo también puedo estar practicando alguna actividad que va en contra del reino de Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para saber qué viene del reino de los cielos y qué viene de las tinieblas. Y no mezclarnos, porque el sincretismo cultural es un gran problema en el avance del evangelio, hermano. Porque todos sabemos que detrás de una acción hay una actividad espiritual. Si yo estoy haciendo una acción del reino, el reino me está acompañando y me está respaldando y me está ayudando. Pero si yo estoy haciendo una acción de las tinieblas, bueno, ya saben para quién estoy obrando. Tercer punto que es importante que entendamos. ¿Cómo nos ve Dios? Embajadores del reino de los cielos. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Por eso le dije, nosotros hemos recibido un reino, no hemos recibido una religión, hemos recibido un reino. Y como nosotros, Dios nos ha hecho partícipe, dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Muchas veces hemos tomado este pasaje, que sí es verdad, como que somos los intercesores, somos los mediadores entre Dios y los seres humanos. Y es verdad que somos mediadores, pero hay un principio, que un embajador es una persona que representa un estado, una nación o un reino. Y es importante tomar esa palabra que tomó nuestro hermano y dijo que éramos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. ¿Cuál es el problema acá? Cuando hay un sincretismo cultural, cuando nos mezclamos mucho con las culturas del mundo, cuando nos mezclamos
con las culturas del mundo, nos vamos aculturizando. Eso está sucediendo en todas las naciones del mundo. Estamos siendo aculturizados por las tinieblas. Las tinieblas quieren que vivamos a imagen y semejanza de ellas. Eso se llama culturización. Cuando venimos y recibimos y nos adaptamos a una nueva cultura. Y nuestra cultura es la del cielo, la que fue restaurada por Jesús. Y esa es en la que debemos caminar todos los días, en la cultura del reino de los cielos. Las tinieblas todos los días van a tratar de aculturizarnos, de meternos. Por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 16, del versículo del 5 al 12, habló de la levadura, de los fariseos y de los saduceos, que nos cuidemos de la levadura. ¿De qué hablaba en la levadura? Cuando hablaba la levadura Jesús, sobre la influencia que tienen las personas sobre nosotros. Y en este caso, la que más le recomendaban que tengan cuidado era la de los religiosos, fariseos y saduceos. Mateo capítulo 7, versículo 15-20, también le decía eso. Cuídense de la levadura, de la influencia que tienen los fariseos y los saduceos. Cuídense de eso. No le decía cuídense de los alcohólicos, de los mentirosos. No, le decía cuídense de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos. Tenemos que cuidarnos porque nosotros podemos caer tener esa influencia, llegar a ser influenciados por eso y volvernos religiosos y empezar a ver las cosas que no tienen importancia para Dios y preocuparnos por eso, como por ejemplo la forma de cómo andar, cómo expresar algunas cosas religiosas que no vienen al punto del corazón de lo que verdaderamente Dios quiere tratar son importantes muchas cosas, pero más importante es el ser humano. Voy a ir terminando, algunos ABC de las culturas, para que entendamos cómo Satanás está trabajando en toda nuestra cultura. En Caracas está trabajando Satanás. En Bogotá está trabajando Satanás. En La Paz, en Santa Cruz, en Buenos Aires, en todo está trabajando Satanás con estos principios. La Biblia define a Satanás como padre de la mentira, con mentiras, con engaños. Satanás se opone a Dios y por lo tanto a la Biblia y a la cosmovisión bíblica. El engaño satánico afecta a los individuos y también a las naciones. Las mentiras de Satanás penetran en las costumbres, prácticas, instituciones, estructuras sociales y leyes. El enemigo apunta a los principios elementales de una cultura y los corrompe para llevar a cabo su plan destructor. Cuando los individuos o pueblos creen y actúan basados en la mentira, se descomponen y se esclavizan. Solo la verdad de Dios puede proporcionar alivio, libertad, sanidad y vencer la mentira. Esta información la saqué de este pequeño texto que es no se ve muy bien ahí, de Darren Miller, muy interesante. Se llama La cosmovisión del reino de Dios. Si quieren entender mucho más sobre esto, lean este libro y busquen también Discipulando Naciones de Darren Miller. Muy bueno para entender por qué no avanza muchas veces la iglesia en un país, porque la cultura no la hemos trabajado, las raíces no las hemos trabajado. Muchas veces estamos enfocados en los frutos, pero no hemos trabajado las raíces, que es lo que está destruyendo nuestra cultura. La gente está conociendo a Jesús, es verdad, conocen a Jesús, pero no dan el paso de la puerta y caminar en el reino, porque para caminar en el reino necesitan una transformación de la mente. Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Es la verdad. Y la verdad tiene que llegar hasta la raíz de nuestra cultura. La verdad trae libertad y prosperidad. La mentira, esclavitud y pobreza. Una pequeña estrategia. Sé que Dios puede guiar a cada hombre y mujer que busca su reino y que busca su dirección. Con esto voy terminando. No es que esta estrategia es la solución. Yo creo que algo me ha guiado Dios para hacer algunas cosas,
pero yo sé que Dios inspira a cada hombre y mujer de manera diferente, según el país, según su nacionalidad, según su costumbre, según su cultura que tienen que transformar. Pero por ahí algún principio les sirve. Una estrategia que es importante, primero que tenemos que enfocarnos, mucho nos enfocamos en los planes, cómo lograr las cosas, pero siempre lo primero que debemos ganar primero en las personas es el corazón. Primero hay que ganar el corazón de las personas para después hablarle a la mente. Muchas veces nosotros queremos ir a los pueblos, aprendemos su cultura, queremos ir y comer su comida, dormir con ellos, vivir, todo eso para que ellos nos escuchen. Es bueno eso, porque uno está conviviendo con ellos, pero nunca se olviden, primero hay que ganar el corazón, servirlos, ayudarlos y recién enseñarles. Muchas veces nosotros primero queremos enseñarles y después ganar su corazón. No, hay que ganar el corazón. Y al corazón, de la única forma que se lo gana es como nos enseñó a Jesús, sirviendo, caminando con las personas. Ese es un principio. Es necesario para poder llegar a una persona, su familia y su sociedad con las verdades del reino, el ganar primero el corazón y luego podemos enseñarle algo. Debemos ser los puentes a la libertad del reino de Dios y no convivir con las mentiras que producen tiniebla, pobreza y esclavitud en nuestros hermanos. En estos tiempos estamos viviendo, Venezuela ya vivió un tiempo de elección, gracias a Dios les dio la victoria, pero sé que están luchando por la victoria final y se la va a dar porque Dios no es mentiroso para mentir. Él dijo que le va a dar libertad y se la va a dar. Están en el proceso del camino por el desierto, pero ya les mostró la victoria. Pero nosotros estamos entrando en un proceso de elecciones. Muchas mentiras vienen incluso de hombres y mujeres que van a lugar, a congregaciones, todo eso, y nos traen muchas mentiras. Por eso necesitamos las verdades del Señor. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, para saber a quiénes escuchar, para saber quiénes vienen con verdades del reino y no con manipulaciones y engaños, porque eso siempre ha habido, hay hoy día y va a haber. Por eso dijo el Señor que necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe. Él nos guiará a toda verdad y nos ha dado los dones y talentos para que nosotros sirvamos. Los políticos siempre aparecen un mes, 2 meses antes de las elecciones para decirnos que nos aman y que nos van a servir. Y todos sabemos que es mentira. Por eso el hombre y la mujer del reino de Dios, los políticos del reino de los cielos, no sirven 2 meses o 3 meses antes. Toda su vida se dan sirviendo, ayudando. Jesús se dio y murió, se sirvió a él mismo. Ese es un diseño de Dios que tenemos que arraigarnos. No nos dejemos llevar por este tiempo, por tantas cosas que se está hablando en este tiempo. Recordemos algo importante, que somos embajadores y al mismo tiempo debemos ser agentes de reconciliación entre las personas y Dios. A mí me gusta mucho, termino con esto, me gusta mucho que una de las consecuencias de la restauración de todas las cosas, y en Malaquías dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y sé que también el corazón entre las personas y de las naciones, de naciones vecinas también que se han dañado y se han maltratado, yo sé que eso va a ser un cumplimiento también, que volverá, que uno de los frutos que va a haber o de las manifestaciones de lo que está haciendo Dios en la tierra es que está volviendo el corazón de las personas, que está quitando esa barrera, ese velo de odio, resentimiento, maldad, muerte, tantas cosas que las tinieblas ha traído a este mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro verdadero trabajo, hacer que las personas se reconcilien con Dios, pero es con sabiduría. Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, la revelación de cómo lo hace Dios en el cielo y nosotros lo traduzcamos acá. Pero cuídense de la levadura. Cuídense de la levadura del mundo que nos va a querer contaminar y va a hacer que nosotros perdamos la autoridad
Mientras más cerca de Dios y mientras más representemos a Dios aquí en la tierra, más autoridad tenemos y la unción de Dios viene para ministrar y hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es la unción de Dios lo que la tiene que hacer. Pero mientras más cultura de las tinieblas tengamos, perdemos la autoridad y no podemos hacer mucho, no somos muy efectivos. Así que, hermanos, les recomiendo que no nos olvidemos, que somos embajadores. Representamos una nación en esta tierra, representamos un reino. La ciudad que ha prometido que va a ser en Apocalipsis, esa ciudad nosotros la estamos formando acá, bajo nuestra responsabilidad. Y son generaciones que están detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y los que vendrán allá. Pero ahora estamos acá nosotros sirviendo a nuestro Dios y Rey Santo. Que Dios nos guíe, nos dé sabiduría. Y bueno, eso eran los puntos que quería compartirle, que me dio la bendición Franks y Inspires, de poder compartir estas ideas o pensamientos que vienen de parte de Dios y que algunas cosas quizá vienen de mi corazón, pero estoy para servirlos, hermano.